Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, de Emmanuel Carrere. En el discreto vicio de la lectura, capítulo 6, enero de 2024. Acción. Ya. Excelente. Súper. Entonces aquí estamos con Emmanuel Carrere, en el primer libro que leemos los dos de él. Sí. Y que justamente no es una novela como lo que suele escribir, sino que una biografía, que en realidad sí parece una novela, Sí. que se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, un viaje en la mente de Philip K. Dick. Oye, esto yo tengo la sensación de que esto ya lo hicimos. ¿No? Lo que pasa es que estamos entrando al mundo de K. Dick, Entonces, que es así, la realidad tiene como una falla y una en realidad fisura, no sí. sabemos Si estamos si en las el cosas presente, ocurren. o realmente ya lo pasaron. hicimos, o Bueno, alguien ahí nos arregló vamos a dar aquello. cuenta si es todo un déjà vu. Sí, es un eterno déjà vu. 100%. Dice, y quizás el subtítulo del título es lo más interesante acá, un viaje en la mente de Philip K. Dick, porque de esta biografía lo más interesante no son necesariamente los hechos de la vida, sino la manera en que Philip K. Dick enfrenta la vida, la percepción de la vida, Sí. y esta idea de que en realidad, y la pregunta constante de si lo que estamos viviendo es lo que estamos viviendo. Exactamente. ¿Será pues. así? ¿Será así? Esto el sueño de alguien? ¿Será esto un recuerdo? Bueno, ¿Será... una de las cosas que intriga a la humanidad desde tiempos inmemoriales es dónde está la realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿Y qué es finalmente la realidad? ¿Y qué soy yo en la realidad? Sí, pues, exactamente. En este caso nos metemos en esta novela. Esta novela está editada en anagrama en la sección verde, la Biblioteca de Memoria. En castellano aparece por ahí por el 2006, pero en francés está escrita, apareció en el año 93, El 93. cosa que me sorprendió. Sí, a mí también. Es de las primeras novelas de Carrere. Sí. Y lo que pasa es que era media desconocida porque parece que esta edición del 2006 fue como algo que pasó y el Sí. 2018 la editaron de nuevo. Ah. Y ahí empezó a aparecer en librerías y bueno, vino la pandemia y ya no fuimos más a las librerías. ¿No? No, pues y también como es pandemia, vivimos una realidad distópica. Absolutamente. Y este muchacho, acorde. Este muchacho K. Dick sí sabía de realidades distópicas. ¿Sí? Sabía mucho de realidades distópicas. O por lo menos las creaba y las era creaba. como que vivieran una incluso. Sí, pues, Su vida exactamente. es casi una distopía. Una distopía permanente, ¿no? Y bueno, y Carrere cuenta esta vida de una manera súper interesante porque no está llena de citas y de datos biográficos, sino que más bien uno como que va transitando por su vida, lo va acompañando y va muy de la mano de Carrere, que va haciendo comentarios donde él aparece como autor. Sí, dando... esos aportes donde dice... sobre todo cuando habla de los libros. Esto debería haberlo Esto dicho. si fuera novela mía terminaría de tal forma, debería pero haberlo bueno, dicho de ¿qué le otra vamos a forma. hacer? Sí. O yo en este momento estaba haciendo tal otra cosa. Entonces también es interesante porque aparece levemente Carrere, o sea, aparece su voz y ahí aparece entonces también la subjetividad del que narra y entendemos que esta es una mirada sobre Philip K. Dick. Sí. Es una mirada que está centrada y enfocada en ciertos aspectos y deja de lado otros. Y quizás lo más interesante que hace Carrere, que hace que esto no sea una biografía común y corriente, es que va vinculando la biografía de Philip K. Dick con sus libros. Sí, eso es muy bueno. Entonces, cada uno de sus historias, que aunque transcurren en estas distopías y normalmente en otros planetas y con personajes androides o de otro tipo, digamos, no humanos, están muy vinculados a lo que él está viviendo. Y Carrere hace el ejercicio de mostrarnos cómo, en qué se basó, de dónde vienen las ideas, en algunas cómo cosas se relacionan. era como directa la relación, en otros ya es más... Claro, que hay que hacer una interpretación quizás, pero para él va mostrando con una facilidad que pareciera casi que K. Dick habló de su vida, cuando en realidad no hay nada como explícitamente biográfico, porque no puede ser, en lo que cuenta. Bueno, ¿qué es lo primero que nos cuenta Carrere?
para entrar ahí ya en materia? Bueno, ¿Qué es lo primero? esto que marca la biografía, ¿cierto? Sí. De Kadik, que él es hijo de una familia, nació con una hermana melliza Sí. que murió a los pocos días de nacida. Sí, con esta cosa de que no... de hambre. Una madre, un padre bastante ignorantes, parece que no los lograron alimentar bien y un vecino parece que se dio cuenta, los llevaron al hospital a los dos, que estaban Sí. absolutamente desnutridos. En el camino la hermana muere y la entierran en una tumba donde, aprovechando quizás las ofertas del momento, 2 por 1. ponen también el nombre de Philip K. Dick. Claro, porque en Esperando cualquier momento se iba a morir. O sea, pues. ya estaba tan mal que se esperaba de alguna forma su muerte. Claro, entonces Kadik parte su historia ya Sobreviviendo, por un lado. Por un lado y sabiendo dónde va a acabar. Y donde efectivamente acaba 53 años después, cuando lo entierran ahí al lado de su hermana y ponen entonces su nombre después de una vida bastante acontecida. Bueno, una de las cosas que uno después va viendo, que él siempre siente esa conexión con la hermana. Sí. Sí, esa presencia. Está todo el tiempo presente y le da un lugar y la usa mucho, porque Sí. Kadik, que pasó en psiquiatras desde los 14 años, se dio cuenta prontamente que esta historia con la hermana era súper interesante para sus analistas. Sí. Por lo Así tanto, que la usaba y la daba vuelta bueno, se convirtió en su gemela fantasma. Bueno, ahí la ahí- llevaba para todas partes. Bueno, ahí también tú mencionas algo que va apareciendo también en el mapa de Kadik, que es su talento para contar historias a los psiquiatras y ese a todo el poder mundo. a todo el mundo. Sí. ¿Ah? Que era, le gustaban mucho los test de personalidad, que los manejaba después. Perfectamente, y era una persona que tenía un poder de convicción que se refleja en esta historia espantosa, que en su segundo matrimonio, él tuvo 5 matrimonios, ¿sí? Era ¿cómo decía? En la diversidad está el gusto. Bueno, era un monógamo serial, decía. Monógamo serial. No podía vivir sin mujeres de las que dependía absolutamente y a las que maltrataba de una forma bastante aceptada todavía en ese momento. Sí. Pero esta historia con la segunda mujer es súper impresionante porque los dos iban al psiquiatra. Tenían el mismo psiquiatra. Tenían el mismo psiquiatra. Ella, hablando, bueno, estaba más o menos deprimida porque vivía con este hombre agresivo, paranoico, porque bueno, después vamos a hablar de las características de Kadik. Pero muy violento dentro de otras cosas. Y él, paranoico, estaba seguro de que su mujer quería matarlo. Sí. Y ese era su delirio de ese momento, del que convenció al psiquiatra. Exactamente. Y como el psiquiatra terminó creyéndolo a él, internó a la mujer. Y la internaron durante un tiempo bastante largo, iba a ser en principio 3 días, terminó un mes internada, empastillada, embotada, aplanada, volvió a la casa suavecita, tal como lo que esperaba Kadik de una mujer, que estuviera ahí tranquila, hiciera el aseo, le diera comida y lo acompañara. La tuvo harto tiempo empastillada. Y bueno, cuando ella recuperó un poco la cordura, la lucidez, se separó tiro, obvio. inmediatamente de este monstruo. Pero esto habla también, o sea, qué mal dejó al psiquiatra. Y el Carrer se ríe un poco de esta situación y dice, bueno, ya que el psiquiatra eventualmente se dio cuenta de que había metido las patas, pero ¿qué iba a hacer? Tenía que quedarse de su lugar. Entonces cuando el Kadik llega con la duda, él le dice, no te preocupes, si tú eres el que está bien y tu mujer es la que está mal. Sí. Esa es una anécdota particular. Sí, pues, que da cuenta de una época además. Sí, y va prefigurando ahí un poco la personalidad de este gran autor, donde tú, como lo dices, pues está en algunos momentos muy cerebral, ¿ah? para manejar a la gente en general. ¿Ah? Y es que con esos delirios ahí, esas paranoias, ¿ah? Donde que finalmente algunas veces las plasmaba ahí, otras veces se las contaba al psiquiatra. Claro. Lo que pasa es que parece que era un tipo muy entretenido, tenía mucha facilidad para contar historias y además era muy culto. Se había pasado la infancia leyendo y escuchando música la mamá clásica. era bastante buena para leer en algún momento. La mamá solo consideraba personas a los que fueran más o menos intelectuales. Sí. El resto del mundo para ella no era nada. Entonces él creció en esto. Sí, pues, abandonada por el padre, y se crió con la madre. Pues, y la madre fue una
una influencia bastante fuerte, ¿no? Una relación muy, 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 muy cercana hasta Sí. que la cortaron con harta violencia en un momento, parece. Sí. Y Y de ahí cuenta esa cosa que él en el colegio, sobre todo, manipulaba mucho a la gente. Muy, muy, muy manipulador, encuentro yo. sí, pero alguien como bien de bajo perfil, por otro lado, y Como bien que sobreviviendo. frustrado, claro, porque nunca lograba estar en el lugar que quería. O sea, yo me lo imagino como este niño gordito que nadie mira mucho, que trata de estar y que va encontrando un lugar que es esto de la literatura, que él pretendía en realidad escribir novelas más acordes a la época y más clásicas, pero O como con fama. o sea, ser considerado como un escritor, Sí. pero la verdad es que esto no le pasó en vida. Fue siempre alguien muy al margen, Sí. escribió muchísimo, escribió, ¿cuánto decíamos? 40 Más de 40 novelas. cientos de cuentos. La otra vez calculaban que eran como 5 tomos de cuentos. Claro, No. claro. Escribía bajo la influencia de las anfetaminas y millones de drogas que tomó a lo largo de toda su vida, entonces escribía en las noches rápido, Sí. publicaba, le pagaban muy poco, Sí. fue muy poco reconocido. Al final de su vida, sí. empezó a tener como un aura. Esa fama que claro, tanto que no era buscó. fama todavía, pero era como Hay cierta hora. una ¿eh? cosita. Sí, Bueno, y sobre todo de autor como outsider. ¿eh? claro, era de un mundo nomás, ¿no? Claro, Ah, de culto. Sí. Claro, Ay, que claro. había ciertos grupos que lo buscaban, que lo leían, que lo seguían. Claro, y mientras más decadente él se iba poniendo, más de culto se convertía. Entonces hay esta imagen que también relata Carrer con mucha, uno se lo puede imaginar muy bien, en una de sus tantas separaciones, viviendo solo, en una casa que uno se imagina como un antro lleno de hippies, fumando Sí, pues esa fue una marihuana todo etapa. el tiempo, y él, un viejo, digamos, de 40 años, pero con puros cabros de 20, pachá, así como gordo, tirado yo me lo imagino así, tirado en un sillón, hablándole y los otros sentados en el suelo escuchándolo. Que decía que era en ese tiempo una especie de secta, hacían los Charles Era Manson. como, exactamente, como Charles Manson. Sí. Bueno, su primera etapa lo muestra al tipo en una disquería, que el único trabajo formal que tuvo fuera de escribir. El único, que estuvo hasta como a los 21 años, además Claro. ahí, claro, en Que era una disquería disquería donde vendía música clásica. Música clásica. Y Era su ahí fascinación. y estaba en Berkeley, decían en la universidad. Y de ahí sí. que se empapó de toda esa obra de libertad de la costa oeste de Estados Unidos. Claro. Sí. Claro, pero nunca fue parte de ninguno de los movimientos también que estaban ahí. Y fue en esa disquería donde conoce a su primera esposa, que es como la primera mujer con la que se mete y entonces encuentra que tiene que casarse con ella y descubre rápidamente que no tienen nada en común, pero nada. A pesar de eso duran un tiempo hasta que él se enamora de otra. De otra que es mucho más... Sí, que tenía una familia ya formada ella. No. ¿No? No. Primero se casa con una chica muy nada. Que es la de la disquería. Sí, después se casa con Cleo, que es como una... Ah, que era medio intelectual. Era intelectual y feminista, sí, y muy movida, y es mucho para él. Que es una de las que lo estaba tirando para arriba para que escribiera cosas Claro, confiaba serias. en él, pero además a ella le parecía fantástico esto del escritor pobre, entonces como que por ahí enganchaban. Hasta que él conoce a la tercera esposa, que era una viuda, que era con viuda. hartos hijos. Sí, de los cuales él se hace cargo y todo. Claro, ella es la que mete al psiquiátrico. Ella es. Ya, te tenías razón. Cleo es la que lo mueve a que escriba cosas serias y que no le gusta estas cosas. No, porque Philip K. Dick es un escritor de ciencia ficción. Sí. Y es de una ciencia ficción bien... extraña. Sí. Porque en ese tiempo uno tiene que pensar en los 50, todos los textos y las películas estaban llenas de platillos voladores, marcianos que conquistaban ahí la Tierra. Sí. Pero K. Dick no era eso. No, él tiene otro tema. El tema de él es la realidad. Sí. Es la realidad y es la locura.
Porque la locura es algo constante, o sea, desde los psiquiatras que tiene desde su más tierna juventud, digamos, hasta sus libros, donde esto es de la luna, ¿cómo se llama? Las caras de la luna alfana, la luna alfana, no sé, algo La así. luna alfana. Lo tengo ¿Cuál era acá. ese? Uno en el que vivían puras personas que tenían trastornos psiquiátricos y que estaba el lugar, la luna, separado en distintas colonias, una de los esquizofrénicos, otro de los Sí, depresivos, otro de los todos se agarran bipolares, ahí. claro. Sí, que era una especie de clanes, así que claro, pelean, sí. claro, los clanes de la luna alfana, algo así. Ya, sí puede ser. Bueno, y él entonces tenía toda una teoría además respecto, por ejemplo, de que el autismo y la... ¿Qué más era? Y la esquizofrenia no eran sino alteraciones en las personas. No me acuerdo, pero tenía teorías extrañísimas respecto O sea, de lo que tenía teorías para todo. de lo que significaban las Sí. enfermedades mentales, pero que tenían todas que ver con esta idea que él tenía sobre esta Sobre fisura en la la realidad. realidad. O sea, estamos viviendo en una realidad que no es exactamente la realidad real, La y hay realidad una real. realidad escondida Sí. a la que no podemos acceder. Y él lo cuenta ahí con una anécdota muy entretenida. Sí, sí. El primer momento cuando descubrió que existía otra realidad. Que le estaba vedada, pero a veces es como que esta fisura permite que a veces se abra Sí. un pequeño atisbo de lo Y que en realidad es. Y pasa una cosa Entonces, de un lado para otro. claro, entonces cuenta de un día que va al baño y quiere prender la luz. Y no encuentra el cordón, prender la luz y no lo encuentra y está... ¿Cómo aprendemos la ampolleta? Claro, entonces va a la cocina y le dice a su esposa, oye, no encuentro el cordón para prender la luz. Y ella le dice, ¿qué cordón? Si se prende con un interruptor. Y ahí dijo... Y entonces él se da cuenta que él tenía súper claro cómo era el cordón, El cómo recuerdo era la luz, de aquello. y es como, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La que imagino o la que me están diciendo? Claro, la que tengo ahí en la cabeza, o la que ahora me están ahí diciendo, esto es así. Y esta sensación de extrañamiento que lo acompaña a lo largo de toda la vida y que puede ser muy angustiosa y que él va calmando con ansiolíticos, con antidepresivos y con todo tipo de pastillas para funcionar, o sea, lo van trastornando más de lo trastornado que está realmente. Sí, Y eso empieza a aparecer entonces claramente en su literatura, que parte siendo esto, parte con historias parece bastante normales, se va corriendo cada vez más a la ciencia ficción y termina en delirios, bueno, digamos que es literatura y no delirios, pero terminan siendo delirios en la vida real, místicos, se empieza a obsesionar con Dios, con sí, por eso ya San Pablo, la última etapa de su vida, la ¿no? antigua Roma, claro. Claro, de esa primera etapa, estamos hablando de los 50 creo, Claro. Aparece un texto que después tomaron para The Truman Show. Sí. Que se llama El tiempo desarticulado. El tiempo desarticulado. Donde aparece un tipo viviendo ahí tranquilamente y lo que hacía todos los días era ir a una cafetería y hacer como un puzzle. Un crucigrama. Un crucigrama. Sí. Y él vivía tranquilo hasta que de repente descubrió una foto de Marilyn Monroe. Sí. ¿Y quién está? Y estamos hablando de los 50, 58, 59, cuando Marilyn está en el apogeo. La fama total. Y se preguntó quién era. Y nadie la conocía y le parecía raro. Y de repente empieza a descubrir que la gente como que actuaba con él. Y él quería entonces salir de la ciudad para conocer más del mundo y de siempre alguna ocurría forma algo que se le impide. se lo impedía. Hasta que se descubre que él está viviendo en una ciudad con puras personas pagadas por el gobierno para armarle la vida a él, que es un poco la idea de lo que ocurre en el Truman Show. Claro, acá la cosa era distinta porque en Truman Show es el reality. Claro, claro. En cambio acá en el tiempo desarticulado al tipo lo tenían porque él en los crucigramas lograba dar con unos... con las ubicaciones de donde iban unas a coordenadas ser atacados. donde iban a ser atacados por... No sé quién. Claro. Pero claro, tenía una utilidad y todo su mundo era falso. Y esta idea angustiosa de que el mundo en realidad no es lo que parece. Sí. Y eso recorre toda la obra y bueno, y hay un montón de películas que se dice, aunque incluso los directores no lo hayan reconocido, que están basadas en obras de Philip K. Dick, como por ejemplo Abre los ojos de Amenábar o Matrix. Bueno, Matrix es todo, es puro K. Dick, ¿no?
Bueno, la idea de la realidad paralela a nuestra realidad no es algo nuevo, No, ¿ah? Pero él lo no. lleva a un punto así. O sea, lo encarna, no solo en su literatura, sino que en su vida. Entonces, Claro. él vive en una sensación permanente de paranoia que lo lleva primero a sentir que el FBI lo persigue, Ah, es muy buena esa historia con el ¿cierto? FBI. Y coincide con que efectivamente una vez el FBI iba a su casa a preguntar por las actividades de su mujer, que era Era Cleo. militante comunista, claro. Sí. Y entonces ya eso confirma absolutamente sus sospechas, pero todavía él usando esta capacidad de convencimiento que tenía con la gente, se hace amigo de los agentes de la FBI, le termina enseñando a manejar a uno de ellos y los confunde y los tiene así como, pero a ver, ¿usted cree que mi mujer militaría en el Partido Comunista si fuera comunista? Esto no, y hace esta cosa de ir dando cosa vuelta enrevesada. todo el tiempo Sí. el mundo, que es como su pensamiento que lo hace terminar pensando que Nixon en realidad lo que es un comunista. Nixon es un comunista que está llevando a Estados Unidos a convertirse en un anticomunista. en una colonia, Pero dice, en una colonia soviética. Sí, pero que en realidad es solamente una fachada para lograr. Claro. Bueno, esa idea que traspasa muchos libros de Kadik, fue una de los primeros éxitos que tuvo Kadik. En los años 60, 61, 62 por ahí, escribió El hombre en el castillo. Uh-huh. ¿Ah? El hombre en el castillo, cuya tesis es Estados Unidos en realidad perdió la guerra, ¿ah? Pero hay un hombre que escribe sobre que en realidad Estados Unidos ganó la guerra. No, los nazis. Estados Unidos perdió la guerra. Los nazis ganaron la guerra. O sea, claro. Y hay un hombre en un castillo que escribe una historia distinta. Sí. Y él esa idea se le ocurrió con la lectura de la Hannah Arendt, ¿ah? Sí. Que decía cuál es el triunfo del totalitarismo, convertir la realidad en otra cosa y hacerte creer exactamente que está pasando lo contrario a lo que se supone que está pasando. Claro. Y esa es la angustia vital permanente de Philip K. Dick, que no logra encajar la realidad. No. Y siempre está teniendo estas, que él se imagina fisuras, donde por ejemplo en un momento siente que está viviendo en la antigua Roma. Ah, sí, pues eso es los delirios posteriores. Claro, en su etapa más mística. Su etapa más mística, sí. En un momento, por ejemplo, cuando estaba casado con la tercera mujer, creo, y se iba a escribir a un galpón. Como, no un galpón, sino que como una cabaña afuera. Y de ahí pasaba. Y en un momento sale y ve esta nube con una cara perversa y piensa que Dios es malo. Claro. Y ahí sufre la angustia y se pone a escribir. Y tiene, sin embargo, algunos aciertos, como cuando está convencido absolutamente de que su hijo tiene una hernia. Tiene una hernia. Y los doctores le dicen que no, y todo el mundo le dice que no, y él insiste, y finalmente de tanta insistencia examinan al hijo, tiene una hernia, la operan de algo que podría haber sido mortal para él en ese momento, un chiquitito de 2 años, y él dice, bueno, es que claro, esto me fue revelado. Claro, y ahí empieza su etapa mística, su etapa de creer en Dios. Ahí es cuando se hace católico, ¿no? Sí, pero así, claro, católico, pero es un catolicismo súper extraño, porque es un catolicismo que está permeado de un montón de otras creencias. Pero en general empezó a creer como en la religión. Cree en San Pablo, si su raya es con San Pablo, con las epístolas. Sí, pues. Sí. Ahí también cuando conoce a ¿cómo se llama? Obispo que se llama Pike. Ah, sí, un personaje fantástico que tiene una iglesia que fundó él mismo, que pretende como abonar las iglesias que existen. Claro, y tenía todo el rollo de que existían textos ahí en el Mar Muerto. Claro. Y los va a desenterrar. Y ahí se muere. Y ahí queda, ¿no? Por eso todos esos cambios, porque eso viene después de su época media hippie. Sí. Cuando no me acuerdo cuál de las mujeres lo abandona y se queda en la casa, porque siempre se queda con la casa. Siempre se queda con la casa. Eso es una muy buena política. Siempre se quedaba con la casa. Siempre se quedaba con la casa. Tuvo 3 hijos. Sí. De los que tampoco nada. Sí, no. Bueno, el último lo tuvo bien tarde. Sí, con esta morirse, chica. Con la última.
que era bastante sumisa. Bueno, su relación con las mujeres también es súper particular, porque en general, excepto la primera, está con mujeres bien creativas, potentes, con harta vida, que lo encantan por eso, pero una vez que empieza a vivir con ellas, las siente como mujeres castradoras Sí. y empieza a enfurecerse y a Estas volverse mujeres fuertes. paranoica, claro. Sí. Y porque lo que él en realidad quiere es una mujer que esté callada, que esté en la casa, que no tenga ideas propias y que esté completamente al servicio de él, pero que no sepa mucho tampoco. Bueno, entonces se mueven extraño estos... Kadik que tiene ideas tan novedosas y tenga esa visión de la mujer tan... Sí, pero yo creo que en el caso de él, más que una visión de la mujer, es como que él necesita que lo cuiden y bueno, y sí, Así es como una visión mujer de la madre. mujer. Sí, necesita una mujer madre. Sí, sí, Sí. porque uno ve ahí la cantidad de cosas ocurrentes que tenía, pero la mujer Sí. siempre tenía un rol... Pero no todas las mujeres, solo sus mujeres y porque está en esta cosa, bueno, no lo quiero justificar, si era un maldito, pero, o sea, les hizo cosas bien tremendas a las Sí, mujeres con pues, o las sea, que estaba. Pero todo es como parte de un delirio. Cuesta como saber hasta dónde es, o sea, porque hay una parte realmente delirante de él, pero hay una parte bien crítica y que aparece súper claramente en estos escritos donde inventa este personaje Fat, ¿ya? no me acuerdo en qué libro, inventa este personaje que es una especie de alter ego que conversa con Phil ¿Ya? y Fat es el que hace todas las tonteras que hace Phil K. Dick en la vida real y el Phil del libro es la voz crítica que muestra cómo lo que Ese hace es desdoblamiento, bastante... Hay un desdoblamiento Sí. en un momento de mucha locura, pero es un desdoblamiento donde aparece cierta cordura y cierta lucidez y cierto espíritu crítico y cierta capacidad de alejarse y distanciarse de lo que está haciendo. Entonces es un personaje complejo, Sí, sí, pues... bien complejo. Una de las cosas que se decía de Kadik era que el tipo pasaba en el psiquiátrico. O sea, Claro. que entraba y salía del psiquiátrico. Y cuando en realidad estuvo internado como 2 veces. Estuvo internado 2 veces, una voluntariamente, convenció también de nuevo a los Oye, psiquiatras de que lo aceptaran en un centro de rehabilitación, pero era para heroinómanos. Sí. Y él no consumía heroína y era evidente por el aspecto físico y la manera que hablaba y todo, pero los convenció en Canadá. Estuvo ahí internado, le encantó estar internado porque por fin tenía testigos, porque esta cosa también, en esta idea de qué es la realidad, todo lo que él hacía podía ser puesto en duda, pero estar en un lugar donde estaba completamente vigilado, donde habían reglas y tiempos para todo, le daba una calma interior porque la vida que existía era la que era. Y decide quedarse a vivir ahí. Porque además ya el mundo ya no lo quiere, entonces él entre medio se pone a escribirle cartas a todo el mundo para que lo reciba, para que no sé qué, pero nadie quiere nada con él. Eso es cuando quedó parado en Canadá. Claro. Que y ahí se interna y un profe universitario, de repente dice, recibí una carta de Phil K. Dick, maravilloso, junta a todos sus fans y lo invita a vivir con ellos. Y él dice, en realidad estoy mejor afuera que adentro, se va del psiquiátrico. Sí, y sigue con esta gente que, bueno, después se arrepiente bastante de haberlo aceptado. Bueno, lo que le va pasando, como tú dices, vive bastante enajenado. Lo de, por ejemplo, lo que mencionaste de Nixon, está en relación a cuando él empieza a sentir que los soviéticos lo quieren secuestrar. Claro. Y aparece ahí metido el gran escritor de ciencia ficción, el Lem, el Sebastián Lem se llama, y que le manda una carta, porque le encontró que era muy bueno uno de sus libros. Sí, y lo invita a Polonia. Y lo invita a Polonia. Y él siente que lo van a dejar secuestrado en Polonia, así que no solo no va, sino que agarra esa carta y otras cosas y va nuevamente al FBI a mostrar cómo él en realidad no tiene nada que ver con esta cosa que se está orquestando en su entorno para convertirlo en sospechoso de comunista. Sí, pues. Y ahí es cuando empieza como a sentir que se conectaba con otra gente y que empieza a hablar en latín. Claro, habla en latín, habla en griego. El tema es que él no sabe ni latín ni griego, pero habla. Entonces ahí también es como, otra fisura de la realidad. Otra fisura, sí. Pues.
Sí. Y ahí es cuando viene, que yo siento uno de los grandes delirios, eso de creer que todavía estamos en tiempos del Imperio Romano. Sí. Y que Sí. nunca hemos salido de aquello. No, todo es una alucinación. Y ahí es cuando se conecta con San Pablo, ¿no? Claro, Ya, sí. ahí. Es súper entretenida esta biografía, realmente es como una novela. Yo Sí. lo leí como una novela, me pregunté muchas veces hasta dónde Carrera había inventado episodios Sí. y parece que no inventó ninguno. Bueno, Carrer se basa en varias biografías. Claro, hay muchas Hay biografías mucha de biografía de Kadik. Kadik. Y se basa Mucha además gente en que sus lo libros conoce. que va como contrastando con su Bueno, vida. el nombre de Yo estoy vivo, solo estáis muerto viene acá. Ubik. Uy, Que es uno de los libros canónicos de Kadik. Hablando de libros canónicos de 40, como sacáis el canon de Kadik. Bueno, este libro viene después del el gran libro que lo dio a conocer, que es Sueñan los androides con oveja eléctrica. que es en el que se basó Blade Runner. Blade Runner. Y él alcanzó a vender los derechos, a saber que se iba a hacer la película, pero no a verla terminada, porque murió No. antes de eso. No, igual creo que vio partes y todo y estaba fascinado. Estaba fascinado, sí. además fascinado que por fin alguien Alguien lo lo tomara tomara en en serio. cuenta, Po. en serio. O sea, esto no le había pasado en la vida. Y No, le pues. pagaron además. Sí, pues. Y con eso se compró un departamento, Sí, vigiladísimo. sí, lleno de cámaras. Sí. Lleno de cámaras. Bueno, la foto esta un poco viene del encuentro que tiene él con Ridley Scott, que fue... Yo no sabía eso. Sí, que el Ridley Scott que dirigió Blade Runner, Mm. en algún momento hicieron unas fotos promocionales y lo pusieron junto a él y él estaba así chocho, así como... Imagínate, por Sí, fin. pues. Porque además, a ver, bueno, yo no lo he leído, la verdad. Excepto te dije, leí unos cuentos y los encontré malos. Entonces, bueno, pero entiendo que todo lo Bueno, que escribió a mí me tocó leerlo malo. Ya Lo que pasa es leeré que algo por más ahí, decente. más que malo, la idea es bastante de la media. Así como que no, literariamente, o sea, por ejemplo, uno lee a Carrera y Carrera es increíble. Sí, po. O sea, te dan Sí, ganas de leer po. todos los O libros. sea, En cambio, él cuando uno lee la prosa que tiene, no tiene ese afán literario, no sé, esa figura, no tiene estilo. no tiene estilo. Va al callo, quiere Va al contar callo. una historia y la cuenta. Y las historias son alucinantes algunas veces y otras veces no tanto. Por ejemplo, yo leí una que no era tan alucinante. Ya, ¿viste? Bueno, yo leí un libro de Kadik que encontré por ahí que se llama Invasión Divina. Yo ya había leído El Hombre del Castillo, había leído Blade Runner y de repente, Invasión Divina. Mm. Y cuando lo empecé a leer, como que lo encontraba aburrido, porque no pasaba muchas cosas y todo pasaba en la mente de alguien. Iban a llegar a estas lunas, no sé si a la Tierra, y estaban como esperando al elegido y como que me aburrió finalmente. Es que es bien también de otra época. Sí, Porque la verdad es que hoy día que nos digan que alguien va a llegar a la Luna, a Marte, que los marcianos, no sé. No sé. bueno, no sé. en este momento Las lo que distopías está... de hoy tienen otro color, Sí, pues ¿cachai? tienen otra, por ejemplo Game of Thrones, no sé. Claro. Claro, no, No, o Maze no. Runner, todas esas cosas. Sí, no. No es, tiene que ver es con muy eso. de época. Sí. Es muy de época. Sí. Ahora, es un escritor de culto, hay gente que lo sigue, que lo admira, Es que, y bueno, inauguró algo y yo creo que tiene sobre todo esta cosa obsesiva con la realidad, que Sí. sí es algo permanente y por eso se han hecho ahora películas que, Bueno, que retoman ideas, retoman las ideas. cambian un poco. Porque la idea es lo interesante, más Sí. que la historia. Bueno, eso decía Es- siempre Hitchcock de las novelas. Sí. Claro. Pero ahí, ¿en qué se hace con eso? Claro. Que en algún minuto pueden ser leídas y en otro no. Sí, es como que en este momento, esta cosa de la otra realidad, cuando uno está permanentemente Claro, eso es bombardeado. lo que pasa. Por un lado hay gente que siente que es como medio falso, pero por otro lado hay gente que dice que Kadik fue un elegido, ahí lo previó todo. Kadik en esta época se hubiera vuelto más loco Más de lo que loco. estaba. O sea, imagínate. Con todas esas cosas que se crean ahí, solo Claro. en TikTok y todo eso. No, sí, que uno dice algo y después te aparece la propaganda en el teléfono. No, qué horror, se hubiera muerto. Sí. Esa vigilancia permanente. Pero claro, tiene algo
en el cómo escribe que quizás también lo aleja, y bueno, lo alejó y por algo no le fue tan bien. De hecho, ganó un solo premio en su vida, un Que es premio que con era el sobre hombre de del ciencia ficción, castillo, claro, sí. que el premio Hugo, pero tampoco la ciencia ficción lo pescó mucho. Y No, pues fue autor así como desde los 80 en adelante, como que ahí, lo empezó el claro, empezó a descubrimiento ser de... como más considerado y Sí, leído, y se publicaron todos sus cuentos juntos en colecciones. Eh, que pienso como la gran diferencia con Carrere, que escribe sobre Kadik y que da cuenta no solo de esta biografía, no solo de estos pensamientos, sino que da cuenta de una sí, época, de un mundo, una novela que escribió el 93 y que la leemos 30 años después y y creo que está, se puede leer 100 años después sí, y está, es, es sólida, sí, pues ¿cachai? yo pensando en lo que hablamos el otro día de que finalmente hace que las cosas Claro, perduren, ¿ah? claro, ¿qué queda? Uno lee a Carrera y uno siente que el tipo escribe bien. ¿Cachai? Que a veces uno dice esto, Esto esto se debería, ¿te va aquí. parece? Bueno, ¿cómo saber que se convierte en un clásico, en algo que en 100 años más se pueda leer de nuevo? Sí. Pero claro, yo te decía eso sobre Fortuna, me parecía que no. Kadik extrañamente sí, ¿cachai? Sí, pues. Y Claro, la y gente ¿quién lo que, hubiera previsto eso claro, y la también? gente que lee a Kadik, los mismos lectores de Kadik, muchas veces dicen que cuando leen de nuevo a Kadik, como que no lo encuentran tan interesante como lo encontraron en su juventud, por ejemplo, cuando lo leyeron en la universidad. Bueno, eso pasa con hartos autores en todo Bueno, caso. eso pasa con hartos autores, Sí. pues. Y ahí Y hay algunos que a uno le da miedo leer de nuevo porque pueden perder el brillo y hay tan buenos recuerdos asociados a ciertos sí, libros pues. y después los leí y es como, Es uy, que, es que, es que también una cosa es el momento emotivo y lo otro tiene que ver con la cantidad de libros que uno ya tiene. también, Sí. Entonces también. como que cuando uno es joven y Con la empieza experiencia, y como lees y como que y estos textos así como que te hacen te así. abren el mundo. Pero después ya ha pasado unos 20 años de lectura y uno dice, uno ya no se cuesta el primer hervor. No, qué triste. Era rico hacerse tan Entonces, fácil. entonces ya estaba más difícil esto, pues. Mm, mm. Sí, Entonces que te asombre algo, que te haga clic, ya a esta altura cuesta. no, no sé si cuesta tanto. Yo creo que sí. O sea, ¿Sí? porque de repente tú lees y dices, empecé a leer esto y me decepcionó. Entonces como que uno de repente termina cosas porque... Sí, ¿ah? pero no sé, yo pienso, yo he leído un montón de cosas que me han fascinado, muchas en este Ujú. tiempo, y otras que, o sea, como que puedo evaluarlas, pero Sí, pues, sí, no sé. Pero sigo encontrando cosas así fascinantes y... sí, pues, obvio. Porque Porque existen muchas, po. existen, sí, pues, y también como que uno, si va a perder la capacidad de asombro y de meterse en estas cosas, ¿Para qué? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, Ya, pues. bueno, entonces, ¿Redondeamos redondemos. No sé si nos queda... algo en No el sé si ya tintero? hemos hablado de esto. Yo lo otro que encuentro alucinante, que yo te comentaba que lo vi en YouTube, es una conferencia que él dio en Metz. Ah, sí, que Y la cuenta Carrer, que es que la cuenta fantástica. Carrera, Sí, donde una de las pocas partes donde empezó a ser apreciado en Francia y sí. se traslada a Francia, invitados por que quieren conocer ahí Muchos admiradores que lo muchos han leído admiradores. entero, que por fin van a encontrarse con él. Es un encuentro súper Todo en Francia esperado. pasando. Como diría Woody Allen, menos mal que existe Francia y los Claro. franceses. Y esto es bien al final de la vida de Phil K. Sí, Dick, pues, con una mujer con la que no se casa, sí, pues, no se casan. pero que lo incentiva mucho a hacer estas cosas y lo acompaña. Y van a Metz. Allá Ivana afuera. Metz, pero él está en pleno delirio místico. Sí, pues. Y Entonces empieza. va con su pinta nueva, con su cruz gigante colgada al cuello, con sus delirios y su discurso de encontré la verdad. Sí, pues. Y la viví. Y los Y, libros son testimonio de que lo viví. claro, claro. Y yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Ahí Ya, sale la frase. No, no, es del libro. es del Pero libro. es que dice una frase también en esa conferencia que es bien particular,
Sí, pues Me parece que sale al principio. el- Esto, mira. vosotros Estoy estáis... seguro de que no me creen y de que tampoco creen que creo en lo que afirmo. Son libres de creerme o no, pero al menos crean esto. No estoy bromeando, se parece Pinochet. Se trata de algo muy serio, algo muy importante. Tienen que pensar que para mí también el hecho de declarar algo así es una cosa terrible. Muchas personas aseguran recordar sus vidas anteriores. Yo, por mi parte, afirmo que puedo recordar una vida presente distinta. No conozco a nadie que haya hecho declaraciones como esta, pero sospecho que mi experiencia no es única. Quizá lo sea el deseo de hablar de ella. Del discurso de Philip K. Dick en Metz el 24 de septiembre de 1977. Sí, pues. Una de las cosas grandes que tiene ese discurso, que uno puede ver en YouTube, y que lo narra Carrere, el desconcierto de la gente que lo escucha. Y del traductor que en un punto deja de traducirlo traductor. porque no puede creer lo que está escuchando. Claro, este tipo que habla de estos mundos distópicos y todo esto, O sea que está confundiendo la realidad con la el fantasía. tipo lo cree. Era verdad, para Sí, él era todo verdad. Para él era verdad. Y tenía Y en queda ese como tiempo- siempre la duda de cuánto hay de personaje, de cuánto hay de creer, de cuánto hay de locura, de cuánto hay de construcción de qué, de construcción, sí, pues. ¿no? Claro, cuánto el tipo realmente cree en lo que dice, cuánto el tipo fabrica lo que dice, cuánto el tipo es lo que dice. Sí, ¿Ah? sí. Bueno, un personaje Kadik. Sí, O sea, pues. creo que bueno, a mí no me gusta mucho la ciencia ficción, por eso supongo que tampoco... Bueno, acá algo leeré. aparece... Pero digo que esto, la vida de él sí es una novela alucinante. Sí, pues. Llena de episodios, llena de personajes, llena de cuestiones raras que van pasando. Que le van pasando, sí. Y esto mismo, o sea, su biografía parte con una media parte de él muerta Sí. y con el entierro en esa tumba que lo estaba Que lo estaba esperando durante 53 53 años lo estuvo esperando. Sí, Y donde está ahí finalmente con su hermana, se reunió finalmente con su hermana. claro. Fascinante, Bueno. es fascinante. Y el Carrer tiene una forma fascinante de contarlo, porque yo creo que de todas las biografías que se escriben, esta es una que te mete en realidad en un mundo novelesco. Sí. No en la vida de un hombre, en un mundo novelesco que da cuenta de la realidad, pero como nunca sabemos si la realidad es real o no, Sí. o sea, empiezas como a participar un poco de estas preguntas, de estas fantasías, de estos delirios. Yo no recordaba biografías así, novelas tan entretenidas. Yo de lo que me acuerdo alguna vez es, por ejemplo, el hombre que amaba a los perros, de Padura. Ah, sí. Eso está Sí, muy bien sí, novelado. muy bien novelado. Sí. ¿Y sabes cuál otra? Una de la Rosa Montero sobre la Madame Curie, que se llama... Se llama. Próximo capítulo lo sabremos. Debo tenerla por ahí, no me acuerdo. Pero es fascinante porque es una biografía de la Madame Curie donde además ella va hablando de su propio proceso de duelo. Ah, perfecto. Y es súper bonita. La ridícula idea de no volver a verte se llama. Ah, perfecto. Bien. Sí. No, sí, hay biografías entretenidas. Sí. Hay biografías, No, es bueno eso. sí. Sí. Es bueno eso. Excelente. Ya pues, lo dejamos acá, ¿sí? Sí, ahí ya estamos. creo. Hasta la próxima. Hasta la vuelta de vacaciones. No, si nos vamos a ver antes todavía, ¿no? Bueno, en fin, ya. Chao nomás.